Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de las leyes y los migrantes allá en Estados Unidos. Esta repercusión que tienen algunas leyes tanto a favor como en contra de la comunidad migrante en los Estados Unidos. Sabemos que a finales del año pasado en Florida entró una ley anti-inmigrante impulsada por el gobernador DeSantis. Para este año entró también en vigor una ley antiinmigrante en Texas impulsada por el gobernador Greg Abbott, y que hay otros estados que están hablando sobre el impulsar leyes parecidas. En un encuentro que tuvimos con un colaborador nuestro, un amigo nuestro allá en Florida, proveniente de Haití, él decía que no veía gran problema en la implementación de esta ley allá en Florida. Más sin embargo, bueno, eso fue hace unos meses. El día de hoy pues empiezan a haber ciertos problemas que presentan estas leyes, que más allá del castigo o el daño que podrían presentarse por unas acciones directas en contra de los migrantes, es este temor en el que se sumen los migrantes al no saber exactamente qué pueden esperar de estas leyes, no tanto por lo que digan en su letra, sino cómo serán interpretadas y utilizadas por la población en general. También hay leyes que ayudan a resolver los problemas de los migrantes. En este caso en California, en enero hablamos de el problema de estas viviendas que son para los campesinos migrantes, que nada más trabajan algunos meses y después cierran el resto del año. Ahí se están impulsando leyes que podrían arreglar también estos problemáticas a las que se enfrentan los migrantes, pero igual hace falta, una, impulsarlas, y dos, pues conocerlas bien para ver cuáles son las implicaciones y lo que trae cada una de ellas. Empezaremos hablando por esta ley que se impulsó en Florida y que ahora también ya está en Texas. Esto lo vamos a tomar de Los Angeles Times, una nota de Valerie González, Giselle Salomón y Debbie Shastri, titulada Hospitales de Florida preguntan a migrantes su estatus legal. Texas lo hará también. Y aquí nos informan cómo personal de una clínica médica del estado de Orlando alentó a una mujer con dolor abdominal que llamó a la línea de urgencias a que fuera al hospital. Ella se resistió, atemorizada por la ley de Florida que se aprobó en el 2023, la cual requiere que los hospitales pregunten si un paciente está en Estados Unidos con permiso legal. La clínica, aquí nos informan que ha trabajado duro para explicarle los límites de esta ley, que la ley está ahí, pero que hay se tiene que conocer en su cabalidad. ¿Por qué? Porque es parte de un amplio paquete de políticas de migración que, a pesar de que hay muchas en contra de eso en el aspecto de lo que refiere a la atención médica, sí, los hospitales tienen que preguntar si estas personas tienen documentación, pero los pacientes no tienen que responder. Ellos pueden decir no quiero responder eso y recibirían la atención médica. Aquí nos presentan en esta nota que la persona a la que se le entrevistó declararon que intentan explicar esto y una otra vez, pero el miedo es real entre la comunidad. Es según la directora general del Grace Medical Home, quien agregó que la mujer con la que inicia esta nota finalmente acudió a una sala de emergencia para recibir tratamiento. Pero aquí nos presentan un dato de la problemática de estas personas. Esta, por ejemplo, habló porque era una emergencia, pero ¿qué pasa con aquellos que por este temor no lo hacen? No hablan por este miedo de que los vayan a delatar con migración, por no conocer la ley, de que si bien es cierto que la ley existe y que pide a los hospitales que pregunten esto, los hospitales, el paciente no tiene por qué contestar, puede decir no quiero contestar eso, vengo por la atención médica y ya. Bueno, pues este es un problema que también se va a poner a prueba allá en Texas, ya que una ley similar ha entrado en los hospitales. Aquí la diferencia entre Florida y Texas es que en Florida parte de la ley es que tienen que informar a los pacientes que no tienen que contestar. Más sin embargo, en Texas la ley no les dice que tengan que informar, y evidentemente ahí se recurre a
a que si la persona que está atendiendo a los pacientes es racista, puede utilizar esto para preguntarles, no informarles que no tienen que contestar, presionarlos para que contesten cuál es su estatus legal y finalmente, si en dado caso de que no tengan documentación, hablar a migración o reportarlos. Este es uno de los problemas que se abren con todo este discurso antiinmigrante que de repente prevalece en Estados Unidos. Esta ley allí en Texas va a entrar en vigor el 1 de noviembre, justo antes de la recta final de la elección presidencial, en la que la inmigración es un tema clave. Los tejanos no deberán tener que asumir la carga de mantener económicamente la atención médica de los migrantes ilegales. Esas son las declaraciones de Greg Abbott. Aquí igual faltando a la verdad. A veces no se dan la información completa. Aquí en este artículo nos informan, ¿no?, que ambos estados tienen un gran número de inmigrantes que van desde personas que están en Estados Unidos sin permiso legal hasta personas que tienen casos de asilo pendientes o son parte de familias con estatus mixto. Y aunque la tasa de personas sin seguro médico en los dos estados, ninguno de los dos es más alta que el promedio nacional. En una investigación que se hizo se demostró que los inmigrantes tienden a usar menos y a gastar menos en atención médica. Aquí habría que revisar eso cuando vino el tema del Obamacare tan famoso que impulsaba y que les negaron a los indocumentados pagar por su atención médica. Estaban precisamente obligando a que las personas sin documentación tuviesen que buscar otras maneras, otros recursos para cuidar su salud, pero también les estaban cerrando la posibilidad para, en casos de emergencias, poder llegar a hospitales. Poder llegar a hospitales en donde ellos pudiesen hacerse cargos a través de un seguro médico de pagar sus cuentas. La persona que esté en una necesidad de emergencia va a llegar al hospital y les están impidiendo poder hacer ese pago. Obamacare eso fue lo que hizo. Les quitó la posibilidad de hacerse responsables a la población migrante de sus gastos médicos, a sabiendas de que de todas maneras va a llegar y que cuando el hospital emita el recibo de cuánto fue, no haya quien les pague porque no se tiene la información de esta persona, no hay una cobertura médica que les pueda brindar la protección del pago, y evidentemente los hospitales en Estados Unidos salen sumamente caros, lo cual muy poca gente realmente tiene para pagar. Obamacare era lo que se dedicó, muchos a lo mejor no saben, es básicamente toda la atención primaria. No es la mejor, hay unos copay muy altos, copagos muy altos, en el cual básicamente uno preguntaría, pero ¿de qué me sirve tener un seguro médico si tengo que estar pagando cierta cantidad mensual y aún así tengo que pagar parte de lo que es mi atención médica, parte más de lo que es mis medicamentos? Lo que ayudaba a Obamacare era estos gastos mayores. Una vez que se llega a urgencias donde los gastos son muy caros, los sistemas médicos, los seguros médicos lo que hacen es ayudan con esa sobrecarga en los costos de la atención médica. Esta fue la ayuda que se le quitó a la comunidad migrante. La comunidad migrante normalmente tiene sus propias clínicas que son para ayudar a personas con bajos recursos, que son específicamente para ayudar a este sector muy marginado, que no solamente es de indocumentados, sino inclusive personas norteamericanas que por su situación laboral, que ganan muy poco, o algunos inclusive de calle, pueden acudir a estas clínicas en donde ven esta atención primaria que ellos pueden pagar. Pero una vez que llega una emergencia, no hay posibilidad. Se les cerró la posibilidad a los migrantes de poder tener un seguro, que antes, si bien es cierto, no todos lo tenían, algunos sí lo llegaran a tener. Yo, trabajando en Estados Unidos, pude acceder a una cobertura médica pagada por mi empresa, siendo que era indocumentado. Obamacare quitaba esa posibilidad. Ya no se podía, o no era tan fácil el poder tenerlo. No hay nada imposible de repente allá con dinero, pero hacia ese lado se va esto, en el cual este tipo de leyes lo que hacen es utilizar, en lugar de aceptar los errores y corregirlos, es decir, tenemos una población indocumentada que no está pagando por cobertura médica, tenemos que permitirles que tengan una cobertura médica para, en dado caso que no sean una carga para la sociedad, prefieren mejor dejarlo así porque les sirve para el discurso político y presentan a los migrantes como los causantes de estas grandes deudas que hay y del gasto enorme que hay en el sector salud, cuando gran parte de ese gasto viene precisamente de ciudadanos norteamericanos y no
de los migrantes. Aquí informan también que hay múltiples factores que pueden afectar el costo de la atención médica para las personas que están en Estados Unidos sin permiso legal. Según los expertos a los que se entrevistaron aquí en este artículo, dice especialmente la falta de atención preventiva, en la cual es a bajo costo y que podría tener acceso la población indocumentada si se les abrieran más oportunidades. Esto, dicen, es especialmente para personas que tienen enfermedades progresivas como el cáncer. También aquí nos informan como aproximadamente en Texas hay un 22% de la población sin seguro. No habla de la población indocumentada, sino de la población en general, el 22% que no tienen seguro. Y no son indocumentados, son ciudadanos norteamericanos que no tienen seguro. Y esos son los que causan un enorme gasto para lo que son las finanzas de la atención médica. Y en su contraparte, el promedio nacional es de 16%. Decimos aquí son 6%. Que en Texas no tienen. Texas es un estado grande, bastante poblado, y eso sí afecta bastante, y estas son la información que de repente no se da en esta característica de republicanos, pero en sí de todos, de dar información falsa o información a medias, queriendo presentar algo que no realmente refleja la realidad. Bueno, ese es en parte de algunas leyes, el temor que causan, y con ello todos los problemas que vienen para la comunidad migrante, pero no todo es caso perdido. De repente vienen leyes interesantes. Nosotros en enero de este año presentamos en nuestro boletín informativo un artículo de Lindsay Holley y Matthew Miranda, que se publicó en Península BC, en el cual hablaba de la crisis de vivienda en California. Se hacía la pregunta de por qué cerraban miles de casas para campesinos cada año. Bueno, pues hoy en octubre estamos aquí informando que este tema ha seguido en la discusión, y presentamos este artículo de Fresno Bee, escrito por Matthew Miranda, en el cual nos dice: California cierra miles de viviendas de campamentos cada año. Una nueva ley estudia mantenerlas abiertas. La presión, el hablar de esto ha ayudado a que un legislador empiece a impulsar al poder solucionar este problema que afecta a los migrantes que se dedican al sembrar allá en Estados Unidos. Aquí nos informan que cada año miles de campesinos migrantes de California son obligados a abandonar sus viviendas, lo que deja a unidades vacías durante meses. Pero hay una ley que podría cambiar todo esto. El gobernador Gavin Newsom firmó el miércoles por la tarde el proyecto de ley 2240 de la Asamblea, que ordena al Estado que explore la posibilidad de mantener abiertos durante todo el año sus 24 complejos de vivienda para campesinos migrantes. Aquí ponen 24, nosotros en enero la información que teníamos era que eran 36. Habría que checar, a lo mejor es porque esto cubre un sector bastante grande. Habría que ver por qué nada más son 24, pero bueno, de todas maneras es buena noticia. Esto es debido a que cuando se abren estas viviendas para las personas del campo, son personas que normalmente iban por temporadas cortas. Lo hemos hablado ahí en el video de historia de la migración, cómo la migración empieza con el programa Bracero, en donde los migrantes van por cierto periodo de tiempo y regresan a México, pero poco a poco, como dura bastantes años esto, y después cuando se quita, continúan la contratación de personas sin documentos en Estados Unidos, continúa un flujo migratorio irregular, pero que poco a poco se empieza a hacer ya de constante, y para llegar a ser ya permanecer ahí, ya que los migrantes empiezan a formar familias estando allá, tener hijos que se quedan. Y esto es el problema aquí con estas viviendas, que eran para personas que iban y venían. Sin embargo, el día de hoy ya hay migrantes que ya han hecho sus familias ahí, que tienen a sus hijos, y que el estarse moviendo porque cierran estas viviendas les causa un perjuicio a sus hijos, que para esto ya son ciudadanos norteamericanos porque han nacido ahí en este país. Bueno, en ese contexto es que se está estudiando ahorita qué tan benéfico
cómo se podría arreglar, si se solucionaría algo. En este reportaje no viene, pero le invitamos a que vayan a nuestras redes sociales y busquen el boletín del 1 de enero, en donde hablamos, ¿no?, de esta problemática de estos migrantes que ya no regresaban a su país, en este caso a México, la mayoría, sino que al terminar la jornada de siembra en Estados Unidos, se iban a lugares cercanos en donde podían trabajar en algunos otros sectores y se quedaban ya de manera permanente en Estados Unidos. Pero este movimiento de estar de estas casas que son bastante accesibles económicamente a irse a algo un poco más caro, les complicaba también la existencia, y además de que los hijos no podían recibir la educación adecuada. Aquí igual, ¿cómo ha cambiado esto? Se informa que alrededor del 8% de los trabajadores agrícolas del estado son migrantes. O sea, la mayoría llegaron como migrantes, pero ya no son migrantes, ya se establecieron ahí y ya no tienen que estarse moviendo. Esto evidentemente tiene que verse, y es lo que se va a revisar. Ese es lo bueno. Han tardado algunos meses en darse esta noticia. Creemos y esperamos a que también haya el impulso de la población migrante en Estados Unidos, específicamente en California, para impulsar que puedan solucionar esto, que se cambie este modelo de vivienda para que puedan ser no sean perjudicados los migrantes. Aquí cabe declarar que, por ejemplo, esta ley, la AB 2240, requeriría que se actualice definiciones que se dan ahí antes del 1 de enero de 2026, que definan, que se actualice la definición de trabajador agrícola migratorio, que es una condición que los migrantes tienen que cubrir para poder vivir en estos centros, en esos 26 centros de que se están hablando ahorita, ya que la ley estatal actual define que un trabajador agrícola migrante es una persona que obtiene al menos el 50% de sus ingresos totales en un empleo agrícola. Además, vive a 50 millas de distancia durante al menos 3 meses después de que los centros de vivienda cierran por temporada. Y aquí 50 millas es relativamente poco. Hablan de la migración interna, aunque sabemos que mucha de esa migración viene normalmente de México y los países emisores de migrantes, pero por lo menos de 50 millas. Que tengan que estar fuera y que tengan que regresar. Evidentemente esto con el paso del tiempo ha cambiado. Incluso si se quedan viviendo dentro de la misma área, las distancias que viajan para obtener otro trabajo y otra vivienda es menor de 50 millas, entonces dejan de calificar para estos programas. Aquí informan que la regla de distancia se creó para garantizar que quienes viven en viviendas para migrantes fueran realmente migrantes. Es algo que igual son definiciones que no se ajustan a la realidad actual y que deben de revisarse, pero sobre todo ojalá y logre en algunos meses podamos hablar que el estudio se ha hecho. Ahorita es temporada en la que, si no me equivoco, ya están cerrados estos centros. Esto lo veo en el informe aquí no especifican, pero en el informe de enero sí nos decían que se cerraba por ahí de mayo, y se vuelven a abrir. O sea, son temporales, entonces hay tiempo para revisarlo. Ojalá y que en esta próxima vez que se abran ya no se cierren, se permita que la gente se quede ahí. Esto también tomando en cuenta los altos costos de la vivienda en California, que se ha vuelto impagable. Tenemos información de los que están viviendo allá, que cada vez es más caro, es más difícil el poder pagar una vivienda digna para poder ahora sí que vivir como se merece. Bueno, estas son partes de lo que vamos a entregar el día de hoy, hablando de lo que son las leyes, parte de lo que son las leyes. Te seguiremos hablando de lo que vaya saliendo, tanto de las cosas buenas como de las cosas, se puede decir que son buenas, ¿no? El que se empiece a revisar, que se empiece a reconocer las necesidades de la comunidad migrante y que se hagan estudios, eso es importante, es un pequeño paso en diferentes cosas, también tomando en cuenta que no hace unos días publicamos una noticia donde este mismo gobernador de California firmaba un decreto para evitar que se les diera créditos a la comunidad migrante indocumentada para obtener viviendas, a sabiendas de que normalmente ellos pagan
que sería segura la inversión al prestarles para poder adquirir una vivienda, pero aquí es donde entran las contradicciones en el que no quieren aceptar que hay una necesidad de migrantes en Estados Unidos, que no podrían salir adelante sin ellos, pero que en el discurso y sobre todo por la carrera presidencial no pueden aceptarlo y siguen legislando y gobernando en contra de no solo de los migrantes, sino en contra también del beneficio de la misma población norteamericana. Bueno, eso sería es la entrega del día de hoy. Ojalá y se haya sido de sustanciosa esta entrega, y para pues continuar hablando de migración. Por mi parte es todo en esta ocasión. Los invitamos a que le den like a la página, que compartan nuestro contenido, y nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.